consorcio ya es una pesadilla de opiniones contrarias e intereses opuestos. ¿Cómo lograr decisiones que conformen medianamente un país entero? ¿Qué rol cumplen los representantes en ese proceso? Siendo como somos, tantos y tan distintos, ¿cómo se hace para que nuestras voces estén presentes a la hora de llegar a un acuerdo? En definitiva, ¿qué es la representación? ¿Quién me representa? No elijo a nadie porque no confío en Compañeros que no me de la murga. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Ese extracto, esa frase con que abre el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional, ha dividido escuelas enteras de pensamiento. Están quienes lo interpretan literalmente, reduciendo la participación ciudadana al voto, y quienes no. ¿Cuál es el verdadero alcance del concepto de representación? ¿Qué es la representación y cómo funciona? Yo creo que representar es la defensa de intereses de cierta parte de la comunidad. La defensa, la expresión de la voz de muchos de los que por X motivo no tienen la posibilidad de llegar a decir lo que quieren decir. ¿Por qué es necesario delegar nuestro poder de decisión? La idea de funcionamiento en la asamblea permanente, una suerte de democracia directa permanente, es imposible de organizar. El crecimiento y la complejidad de la sociedad obliga a un mecanismo de representación. ¿Pero se puede delegar todo el poder? Cuando uno vota, por supuesto, delega responsabilidades, deja en otro el poder de decidir por uno, pero creo que ese poder no es infinito ni mucho menos. ¿Y qué poder nos queda a nosotros, los representados? El principal poder que tenemos es el próximo voto, que es fundamental. ¿Sí? Entender de que, bueno, el primer castigo que nosotros podemos darle a alguien que defraudó nuestros ideales, nuestros intereses, nuestros principios, y que nos sentimos defraudados por el voto que le dimos y después cumplió y hizo cualquier cosa, es la posibilidad de poder volver a votar. Que a eso debemos cuidarlo, sostenerlo, profundizarlo, y debemos estar atentos todo el tiempo de que siempre se pueda volver a votar. En la Argentina hay elecciones, digamos, en el momento de elección del presidente se eligen también los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Los senadores duran 6 años, los diputados duran 4. Esto quiere decir que en la mitad de un gobierno, de cualquier gobierno, hay elecciones de medio término, elecciones en la mitad del gobierno en la cual se cambia 1/3 de la Cámara de Senadores y un 50% de la Cámara de Diputados. ¿Y cuán efectivas te parecen las elecciones de medio término a la hora de corregir el rumbo de nuestros representantes? El problema es que los argentinos tenemos temporalidades políticas muy intensas, a diferencia de otros países, digamos, con menos pasiones cíclicas, por llamarlo así. Entonces, de pronto, la pasión de un año queda congelada por 4 años en el Parlamento o por 6 años en la Cámara de Senadores. Y a veces uno se pregunta, ¿no sería mejor, una vez cada 4 años, elegir un programa de gobierno determinado, exigir que se cumpla, etcétera, y que haya una determinada composición de la Cámara? Creo que es una pregunta válida. Yo fui 10 años intendente y tenía elecciones cada 2 años. Y la realidad es que la elección, quieras o no, atraviesa la planificación de la gestión. Porque hay un momento de balance, porque es un momento de rendición de cuentas, porque es un momento donde vos querés poner a consideración de la comunidad lo que hiciste. Entonces hay una tendencia a cuestiones más de corto plazo. También, en vez de una mirada de planificación y una rendición al final. Yo creo que estaría bueno poder debatir eso, si tiene o no sentido. ¿Y no existen otros mecanismos aparte de las elecciones de medio término, como los plebiscitos o las consultas populares? Mejorar la calidad de la democracia implica también incorporar estos mecanismos de democracia semidirecta, los institutos de democracia semidirecta, la revocatoria del mandato, la consulta popular, la posibilidad de cuestionar la representación si existe cierta ruptura del contrato que te llegó a delegar esa representación a través del voto. Pero entonces, más allá de que sea perfectible, ¿es suficiente nuestra democracia representativa?
En la democracia el pueblo puede equivocarse, los gobiernos pueden cometer errores, pero si hay democracia hay un reaseguro de que eso se va a terminar corrigiendo, ya sea porque el propio gobierno lo corrija, ya sea porque el pueblo decida que gobierne otro. Es decir, finalmente se van ajustando esos procesos y esas experiencias. El problema es que somos muchos y todos queremos cosas diferentes. Por eso, para organizarnos un poco y evitar conflictos desagradables, están nuestros representantes, que son quienes toman nuestros deseos y nuestras necesidades como banderas y las someten al debate con el resto de los representantes. Y luego, si hay suerte y hay consenso, se llega a una acción de gobierno que dejará conforme a la mayoría. Y, ¿por qué no?, a todos. Al menos así es como funciona en la teoría. Por ejemplo, digamos, la presidenta de nuestro centro, ¿no? La señora Luján, Lita para todo el mundo. Desde jovencita ella se vino de Salta, una de las fundadoras, digamos, para empezar a hacer los centros. Y nosotros elegimos, o tuvimos la suerte de elegir, de poder estar acá con ella. Tenemos, actividades, hay pedicuría, hay folclore, hay no sé, como dibujo, pintura, yoga, la enfermera. Entonces por eso estamos todos agradecidos, porque estamos en todo eso nosotros. Y encima después nos quedamos a jugar y a tomar el té o a jugar. Pero eso está bien, es gracias a que tenemos esa cabeza, ¿eh? Si no, nosotros solo eso no lo podíamos hacer. Se luchó mucho. Sí, pero si no estaba Lita, nosotros no hacíamos nada. Pero ahorita sin nosotros tampoco. Por eso. Entonces, en esencia, el concepto de representación aspira no tanto a la utopía de lograr un acuerdo absoluto entre todos los ciudadanos, sino a que todos compartan algún grado de responsabilidad en las decisiones del Estado, a que cada ciudadano se haga cargo de elegir las personas que juzguen más capacitadas para guiar los destinos de la nación en el sentido que le parezca más conveniente. ¿Cuál es la relación entre representación, los programas de gobierno y las plataformas electorales? Las plataformas tienen que ver con una idea atrás, y que se ha demostrado que mucha de la política tiene que ver con resolver cosas cotidianas, que no es sincero prometer de antemano determinada cosa, porque uno resuelve cotidianamente todas cosas, pero lo importante es tener claro, y que todos tengan claro, la sociedad tenga claro, la dirección que uno tiene, que eso es lo fundamental de las ideologías, marcar una posición y una dirección. Nosotros vamos para aquel lado. ¿Y cuál es la función de los partidos políticos? Creo que ahí los partidos políticos tienen que ser una forma de canalizar direcciones, ideologías, que sea claro, ¿no? Y los partidos políticos también tienen que asumir que tienen que volver a abrirse, ¿no? Que la representación de los partidos políticos siempre surge de la base. Tiene que estar cerca de la gente, no puede ser que una comisión directiva o una comisión de representantes no tenga ninguna relación con las bases sociales. ¿Qué elegimos cuando elegimos? ¿Plataformas, representantes o partidos políticos? Yo creo que no se puede simplificar en ninguno de los sentidos, o sea, uno no puede dar una respuesta cerrada. Sí puede estar seguro de que la mayoría de los ciudadanos, plataformas, lo que se llama programas de gobierno, no analizan en detalle. Esto es un dato, ¿no es cierto? Ahora, también creo que si se tratara de que los ciudadanos votan candidatos producto del marketing, entonces hubiera ganado la gente que tiene más dinero en el país todas las elecciones, porque son los que tienen más acceso a todos los dispositivos del marketing, y eso no se verificó. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos miran los efectos reales que tienen las políticas públicas sobre sus vidas. Es decir, si tienen más derechos o menos, si tienen más dinero o menos, si tienen más libertad o menos, si tienen más igualdad o menos. ¿Cómo se construye un representante? Representarse es una palabra muy grande que ha sido devastada en este último tiempo. Se han construido representantes de la nada, porque se los construyeron a través de los medios. Hay una lógica de construcción que es tomar un compañero
insertarlo en un barrio con recursos y construir en ese barrio. Y bueno, y vos ganaste la referencia de ese barrio, es imposible. Y hay muchos pibes que tienen mucha voluntad y vienen y ponen todo, y yo veo, o sea, lo vemos, se vienen de sus lugares, por ahí salen de la facultad, de donde salen, y vienen al barrio y tienen la mejor gana de venir, pero nunca van a ser nuestros. Porque hay una cosa que lo diferencia entre ellos y nosotros. Ellos eligen venir acá, nosotros nunca elegimos. Nos tocó. Entonces, y eso solamente lo puede entender cuando lo viví. Nadie puede entender el hambre. Por eso nosotros sostenemos que solamente existen los líderes naturales de los lugares. ¿Vos crees que debería haber legisladores villeros? Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que nosotros tenemos que humanizar la legislatura en principio, porque vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y los parlamentos. Y nutrirla de los hombres y mujeres que vienen de los distintos espectros sociales. De todos, no solamente de los pobres, de los villeros. Sí, estoy convencido que tiene que haber un legislador villero. Lo que se pide fundamentalmente como perfil es que sean compañeros que puedan acreditar a través de su vida una ética y una moral que permita confiar, en primer lugar. En segundo lugar, que tengan un compromiso, desde nuestra perspectiva, con un proyecto de país, es decir, independiente, con políticas inclusivas, un proyecto industrial. Que conozcan el pueblo. Sumarle a lo que dijo acá el compañero, que conozcan el pueblo, que sepan cómo sufre el pueblo, que sientan el pueblo. O sea, y que los proyectos no sean imaginarios o faraónicos, sino realidades que se puedan tocar con la mano. La representación política tiene una fundación mítica en 1810 con la designación de la primera Junta de Gobierno. Y tiene también un par de hitos fundamentales: la estructuración de sus poderes en la Constitución de 1853 y de sus mecanismos electorales con la Ley Sáenz-Peña en 1912. Y desde entonces, más allá de sus interrupciones con cada golpe de Estado, hemos vivido lo que vive toda democracia: una sucesión de enamoramientos entre representados y representantes, con varios desengaños amorosos, fruto de lo que nuestros representantes no han sabido, no han podido o no les han dejado hacer. Pero en los últimos capítulos de nuestra historia, la distancia entre las promesas y la realidad se agudizó hasta alcanzar límites insospechados. Cuando la confianza se quiebra, el divorcio entre representantes y representados es inminente. Todos entendemos que una cosa son las intenciones de un partido y sus candidatos, y otra muy distinta es la realidad a la que se enfrentan una vez que acceden al poder. Y como buenos escépticos que somos, miramos las promesas electorales con una desconfianza razonable. Sin embargo, cuando la distancia entre los gobiernos y sus plataformas son tan grandes, la confianza entre representantes y representados se deteriora, hasta que termina por romperse. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de crisis de representación? Un gobernante puede ser legal, es decir, puede haber sido electo según las leyes vigentes, pero puede haber perdido legitimidad, por ejemplo, porque no está haciendo aquello para lo cual fue elegido, o porque aquellos que lo votaron se sienten traicionados. Entonces pierde legitimidad, aunque no necesariamente pierda legalidad. ¿Y por qué se volvió tan frecuente y tan intensa esa pérdida de legitimidad en nuestro país? Lo que pasó durante mucho tiempo en la Argentina es que la población, los ciudadanos, elegían a un gobierno y después
ciertos organismos internacionales le imponían a ese gobierno programas económicos, casi como un virrey, en el sentido de que el rey está en otro lado e impone un programa de gobierno. No había soberanía nacional, porque ese gobierno no tenía autonomía respecto de los grandes poderes económicos del mundo, lo cual dañaba irremediablemente la soberanía popular. Cuando el gobierno sistemáticamente hace lo que el pueblo no quiere, es natural que la clase política se aísle y la gente entienda que hay otras cosas mejores para hacer. Si la gente entiende que la política es una cosa que no invita a nada, sino que es una cuestión de interpretar una norma y aplicarla, y nada se discute, ¿qué sentido tiene que yo esté en esa discusión? Si total es una forma de interpretar algo que ya está escrito. ¿Pero le conviene a alguien ese divorcio entre representantes y representados? Por supuesto le conviene a quienes quieren que la política se degrade, la política ocupe un espacio chico, porque en definitiva la política media a favor de los intereses populares en contra de los intereses concentrados. Por lo tanto, los grupos del privilegio son los que más quieren que la política esté degradada o esté encapsulada o esté puesta en un lugar mínimo y que no tenga esa representación profunda que hablábamos, ¿no? ¿Cuál fue entonces el rol que adoptaron los medios masivos de comunicación en este contexto de crisis de la representación política? Los medios de comunicación aparecieron como aquellos que venían a sustituir a la política o venían a sustituir a la justicia, por ejemplo, a través de condenas públicas, en el sentido de que la propia aparición de la noticia en un medio de comunicación, de alguna manera la población sentía que al menos en ese punto se hacía justicia porque se estaba condenando moralmente a alguien que no era condenado judicialmente. En realidad, no es posible esa sustitución. O sea, los medios no pueden sustituir ni al gobierno ni a la justicia. Los primeros que lo saben son los medios. Llegó un momento que, claro, la gente el pueblo se sintió sin representante. No reconoció a su representante como propio. De ahí el grito que se vayan todos en el 2001. Que se vayan todos. Un grito duro, que cuando uno lo analiza con el tiempo no es un grito liviano. Que se vayan todos, o sea, era contra la clase política y creo que era contra la política también. Ese era el valor que tenía la política en ese momento, nada. Más allá de la profunda expresión popular, que uno puede decir es bueno que se eleve la voz y que la sociedad tome la palabra, el concepto de que se vayan todos era muy peligroso, porque en realidad lo que vos tenés que resolver es más que se vayan todos, metámonos todos y que se vayan quien se tenga que ir. Elegir a nuestros representantes es al mismo tiempo uno de nuestros derechos y una de nuestras obligaciones más importantes como ciudadanos. Sin embargo, sea por desinterés o por cinismo, muchas veces nos vemos tentados a menospreciar el voto. Y entonces empezamos a verlo como una molestia, como un trámite sin importancia que no puede cambiar nada, o apenas como un espacio para expresar el malestar con la política. Sin embargo, nuestro voto siempre cuenta. Y sea por acción o por omisión, termina siendo decisivo en el resultado. En mayor o menor medida, todos somos responsables de los representantes que nos tocan en suerte. Y si uno no vota de manera informada y comprometida, después no vale quejarse. Con motivo del asunto del corralito y corralón, hubo en algunas oportunidades la gente rodeó totalmente el Congreso y no había posibilidades de salir por ningún lado. Porque a veces cuando se ubican sobre la entrada de diputados, la nuestra, podemos salir por el Senado. En esa oportunidad no se podía por ningún lado. Alguna vez estuvimos 2 o 3 horas esperando. Un odio pero infernal. Y con nosotros, ¿qué teníamos que ver? Cabe destacar que nosotros trabajamos, los hombres, trabajamos de trajes. Por eso. Ah, sí. Es cierto, ¿no? Y la gente cree que somos diputados. Pero en ese momento se adoptó el venir así vestido informalmente, porque realmente, tiene razón él, si te veían de saco y corbata, te confundían con un diputado y te podían llegar a fajar, ¿no? Desde una perspectiva limitada, mi voto es una anécdota.
un aporte mínimo que no puede definir una elección ni torcer el rumbo de nuestra historia. Sin embargo, el razonamiento se cae por su propio peso, cuando imaginamos a millones de personas pensando esto mismo: mi voto no vale. Nuestros votos cuentan, todos ellos. No solo para elegir a nuestros representantes, sino para mostrarles nuestra satisfacción o nuestra disconformidad, para alentarlos en una dirección o corregirles el rumbo. ¿Pero existen formas alternativas de participación con las que pueda complementarse el voto? ¿Hubo un cambio de paradigma en el ámbito de la representación? Hoy hay algunas concepciones más participativas también, ¿no?, de la representación, en el sentido de que el pueblo sí puede, deliberar en las calles a veces, no necesariamente en recintos, y puede incidir en ciertas áreas del gobierno, como por ejemplo distintas formas de participación ciudadana en la gestión de la cosa pública. Pero vos tenés la participación en partidos políticos, la participación en organizaciones de la comunidad, no gubernamentales, la participación en sindicatos, la participación en muchas cosas. Yo creo que eso es fundamental. Es más, creo que la democracia necesita de eso, necesita de fuertes mecanismos de participación. Creo que en el último tiempo lo que más importante recuperamos, aunque sea algo que todos repiten, es el valor de la política. Como elemento, solamente. La política yo creo que es un elemento. Es como el martillo. Con un martillo yo puedo venir y romper todo esto. Pero también puedo venir y con un clavito arreglar y construir un gran mueble hermoso. Es un elemento. Según en las manos de quien puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. ¿Y de dónde surgen estas nuevas formas de representación? Hubo un surgimiento de una militancia social muy interesante, tratando de abocarse a la resolución de los problemas del barrio, del sector, de los sindicatos. Esa militancia se notó mucho en el año 2001, 2002, cuando el que se vayan todos se traducía en ir hacia los movimientos sociales. Pero me parece que hay un fenómeno nuevo que, repito, yo no veía desde el retorno de la democracia, que es que el interés por lo público, que también estuvo en 2002, pero que se canalizó hacia los movimientos sociales, hoy se está canalizando hacia la política y hacia los partidos políticos. Porque si no siempre caes en el scratch, en el coso, y a mí me parece que igual nosotros como sociedad y como somos mucho más inteligentes que solamente cortar una calle todo el tiempo. Parece que tenemos muchas más cosas para hacer y para decir. ¿Y vos te considerás un representante? Soy un militante social, pero aunque a muchos les cueste reconocerlo, también soy un dirigente político. No soy solamente el militante social, aunque muchas veces nos ponemos orgullosos cuando nos dicen, el militante social, sí, pero también somos dirigentes políticos y queremos serlo. No queremos solamente repartir los bolsones, no queremos solamente llevar la bandera, no queremos juntar a la gente. También queremos sentarnos a discutir las políticas que van a cambiar la sociedad. Existe una tendencia a ampliar la representación. ¿Se parecen cada vez más nuestros representantes a nosotros, sus representados? Ahora en la región aparecen cosas rupturistas también sumamente importantes, ¿no? Como ver, qué sé yo, un obispo de la Opción por los Pobres, presidente del Paraguay, un obrero metalúrgico presidente de Brasil, una mujer después presidente de Brasil, un indio presidente de Bolivia, como expresión más acabada de esa inmensa mayoría de la población, digamos, aparte como un profundo acto de justicia, ¿no? Pues la representación más profunda de esa tierra, de esa historia, después de estar 500 años afuera, ¿no? ¿Y vos, Pitu, a quiénes representás? Uno se representa primero a sí mismo y después representa a muchos que viven lo que uno vive. Represento los intereses de lo que hacen los trabajos que nadie quiere hacer. Somos los que limpiamos sus casas, los que llevamos a los chicos al colegio, los que manejamos sus autos y los llevamos a todos lados, los que limpiamos los grandes supermercados o shopping en donde muchos pasean. Pero a la hora de reconocer nuestros derechos, somos los sin voz, los sin nombre, los sin derecho. A eso intento representar y hacerlo de la mejor manera que puedo. Entonces, repasando, la representación es un compromiso por el cual una parte actúa en nombre de otra, y es el método a través del que gobierna y delibera la ciudadanía. En el plano ejecutivo, eligiendo presidente, vice y gobernadores cada 4 años, y en el legislativo a partir de la elección de diputados y senadores, tanto nacionales como provinciales.
La representación es un compromiso por el cual una parte actúa en nombre de otra y es el método a través del que gobierna y delibera la ciudadanía. En el plano ejecutivo, eligiendo presidente, vice y gobernadores cada 4 años. Y en el legislativo, a partir de la elección de diputados y senadores, tanto nacionales como provinciales. De esa forma, nuestro sistema garantiza pluralidad, propicia el debate y permite al pueblo pronunciarse sobre el rumbo político, económico y social de sus provincias y del país, a través de elecciones de medio término, lo que sumado a la participación popular, mediante acciones sindicales y civiles, protestas sociales, intervenciones en los medios y demás manifestaciones, reproduce las opiniones de la población, apoyando o objetando las acciones de gobierno de sus representantes, vigilando que se mantengan fieles a los principios por los que fueron votados. El voto es la piedra fundamental de nuestra democracia, pero nos exige mucho más que cumplir con un trámite cada 2 años para luego desentendernos. Lograr que la dirigencia política sea lo que debe ser requiere de una ciudadanía que esté a la altura de las circunstancias. Una ciudadanía activa que en lugar de quejarse, protesta, que se informa, se moviliza y se pronuncia. Debe ser uno de los términos más invocado y peor interpretado de nuestros tiempos. Por su carácter fundacional, su tradición histórica y por ser una de las primeras banderas de nuestra vida política, a veces parece tener un olor rancio, como a naftalina. Y sin embargo es un sistema de gobierno probado y en plena vigencia. ¿Qué república? Hay división de poderes. Para mí, no hay un el poder no está centralizado en una persona. El sistema republicano es una de las primeras lecciones en nuestra formación cívica. Ya desde el colegio primario oímos hablar de la soberanía del pueblo, la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra Constitución advierte de entrada, en su artículo 1, que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Pero, ¿qué es lo que hace tan primordial este concepto? ¿Qué significa exactamente ser una república? La res pública, la cosa pública en latín. Eso viene de politeia de los griegos, pero es básicamente la idea de que hay una cosa pública, que hay un interés común y que hay algo que une a las personas. El Estado republicano básicamente es un Estado que se basa en la deliberación, en la participación del conjunto de la ciudadanía, que se da sus propios gobernantes, por contraposición a lo que es la monarquía o el imperio, que son formas de organización desde arriba, en donde en lugar de la figura del ciudadano, que es fundamental en la República, tenés la figura del súbdito, que por lo tanto es un actor pasivo de esos regímenes. ¿Cómo fue el proceso de transformación histórica de las primeras monarquías a la idea de república? Las primeras monarquías fueron el resultado de que algunos grupos familiares muy poderosos que controlaban un territorio se asociaron con otros y decidieron, por un acuerdo entre estos grupos, en nominar a un miembro notable de una de esas familias para que reine sobre todos. Se fue dando un proceso histórico de recorte del poder de estos monarcas. Fueron apareciendo consejos de ancianos, asambleas, se comenzaron a elegir algunos magistrados para llevar adelante determinadas funciones específicas y así poco a poco esas monarquías se fueron transformando en lo que comenzamos a llamar república a partir de que los romanos le ponen un nombre. Entonces la república se diferencia de la monarquía no solo en cuanto a la soberanía popular, sino respecto del reparto del poder.
Una república es una forma de organización en donde no solamente tenés una ciudadanía que elige, sino donde tenés también una división de poderes entre el poder ejecutivo, que tiene a su cargo la administración y gestión cotidiana, el poder legislativo, que tiene a su cargo la creación de las leyes, y el poder judicial, que administra la justicia, cosa que, por ejemplo, en regímenes no republicanos todo eso está fusionado. Pero existen diferencias enormes entre las repúblicas de la antigüedad y nuestras repúblicas actuales. Las primeras repúblicas fueron fundamentalmente aristocráticas, porque los que tomaban las decisiones eran minorías que se autodenominaban como los mejores. La palabra aristocracia significa el gobierno de los aristoi, o sea, el gobierno de los mejores, el gobierno de aquella minoría que se considera que tiene el derecho a tomar decisiones porque está por encima del resto de la sociedad. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre los conceptos de república y democracia? El concepto de república está definitivamente unido al concepto de democracia. ¿Por qué? Por la cuestión del origen de la soberanía. O sea, o la soberanía reside en el soberano, y ese es el modelo absolutista pre-repúblicas, pre-estado moderno, o la soberanía reside en el pueblo. Si la soberanía reside en el pueblo, tenemos que pegar el concepto de república al concepto de democracia. Fíjese que cuando muchos de los conservadores y defensores de las formas autoritarias y antidemocráticas del gobierno hablan en nuestro país, hablan de la república. Y ellos, cuando hablan de república, quieren hablar más de un mecanismo que permita la continuidad de los privilegios de una minoría. En conjunto, para eso es una cooperativa. El solo hecho que yo sea secretaria se toma en conjunto porque es un grupo de chicas que tomamos todas las decisiones todas juntas. En algún punto también nos encontramos y en algunos nos desencontramos, pero en realidad todas opinamos un poco y de ahí se sacará algo limpio y de ahí se toma una decisión. No es fácil tomar una decisión y que de una se decida. Somos muchas y cada una está en desacuerdo, otras a favor y otras en contra. Pero se habla, se hacen reuniones y se habla, y ahí se decide qué es lo que nos conviene a todas. Es la mayoría al final la que también, obviamente, decide, ¿no? Primero, y los romanos después, concibieron a la república como una manera de repartir el poder y la toma de decisiones, como un modo de evitar continuos derrocamientos por parte del sector derrotado en la contienda electoral, una forma de garantizar cierta armonía, cierta estabilidad y cierta continuidad de gobierno. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la república, la modernidad, el sistema republicano se va enriqueciendo, volviéndose más sutil, más complejo, haciendo mayor énfasis en otros atributos como el de la soberanía popular o la división de poderes. Pero ¿a quién le debemos nuestro concepto actual de república? ¿Cuáles son los actores sociales y los pensadores que le dieron forma? Las repúblicas modernas y las diversas variantes que se fueron dando con sus formas más democráticas o menos democráticas de república son el resultado de un proceso histórico que tiene que ver con las luchas que ocurrieron en Europa en contra de los regímenes absolutistas y en contra de los privilegios que tenían el clero y la nobleza. Esas luchas se iniciaron en Inglaterra en el siglo XVII, la famosa Revolución Inglesa, y luego con la Revolución Francesa de 1789 tenemos otro hito de ese proceso histórico. Yo diría que al calor de estas luchas y de estos conflictos sociales que tuvieron como protagonistas a los sectores excluidos de la toma de decisiones, los burgueses, campesinos, trabajadores urbanos, que buscaban algún lugar bajo el sol de la política, ya que todas las decisiones las tomaban el clero, los nobles y los consejos que podían asesorar
a los monarcas, al calor de estas luchas fueron surgiendo diferentes ideas para tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Y algunas de esas ideas tienen que ver con la noción de contrato social. La primera idea de contrato en Europa la planteó Hobbes. Thomas Hobbes, un pensador inglés de fines del XVI, principios del siglo XVII. Hobbes, diríamos que era un tipo bastante pesimista, ¿no? Él pensaba que si las personas vivían en una sociedad donde cada uno podía hacer de un modo lo que quería y decidir, lo que iba a ocurrir es una guerra de todos contra todos y la disolución de la sociedad. Y que el único camino posible para establecer algún tipo de convivencia, de armonía y de orden era que esa sociedad se enajenara por completo del poder, que renunciara al poder y que ese poder se le entregara a un rey, que gobernara de manera absolutista por sobre el conjunto de los súbditos. Por eso la primera idea de Hobbes, más que la idea de un contrato social, es la idea de un contrato de sujeción o de sometimiento. ¿Pero no existe otra noción de contrato que se opone a la de Hobbes? Esta idea va a ser, yo diría, reemplazada y superada por la noción de contrato social que planteó John Locke, también en Inglaterra, unos 60, 70 años después que Hobbes. La idea de Locke es que para que haya un buen gobierno tiene que haber un contrato social, no un contrato firmado, no necesariamente escrito en algún lado entre gobernantes y gobernados, pero sí algún acuerdo tácito en virtud del cual el gobernante sepa que gobierna por voluntad de los gobernados. Como si los gobernados le concedieran, le cedieran o le prestaran el poder para que lo use durante un cierto tiempo, no para mantener el orden, como pensaba Hobbes, y salvar al pueblo de la disolución, sino para garantizar los derechos de las personas, los derechos de estos individuos que empezaban a ser pensados no como súbditos, sino como ciudadanos. ¿Y cuál es el papel de Montesquieu en el surgimiento del ideal republicano? El principal aporte de Montesquieu fue pensar que la única, o tal vez la mejor o tal vez la única manera de estar a salvo de algún tipo de retorno a un régimen absolutista era establecer una clara división de poderes y un equilibrio entre cada uno de estos poderes. Como todo mozo sabe, el equilibrio no puede lograrse con un único punto de apoyo, ni con dos. 3 es el mínimo indispensable de puntos de apoyo para mantener el equilibrio. 3. Los 3 poderes que sostienen nuestra república: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. 3 fuerzas que se reparten la carga del gobierno en un esfuerzo conjunto y balanceado. Pero ¿qué pasaría con la idea de equilibrio si todo el poder fuera absorbido por una sola entidad? La respuesta cae por su propio peso. La república cumple con el ideal griego de estabilidad y equilibrio, al mismo tiempo evita la posibilidad de un poder despótico y concentrado, que tanto espantaba a los ideales del liberalismo del siglo XVIII. Mirá, la organización inicial se planteó así, por comisiones. Comisión de plástica, comisión de percusión, Comisión de canto. comisión de canto. Todo se lleva a votación, mediante votación se toman las decisiones. Claro, hay un día de ensayo general y reunión general. En esa reunión general se vota y se decide. No sé, comisión de canto, hacemos 4 canciones, a nosotros nos encantó. Y bueno, vamos, tiramos la propuesta. El viernes en la reunión general se decide, se hace el temario, se discute todo, se vota. Supongamos que, no sé, de las 4 canciones vienen 2 chicos nuevos y hacen 6 canciones y votan la murga. Y salimos a votar esas 6 canciones nuevas, comisión de canto, calladito de la boca. Porque a la larga, como se dice, la tierra es de quien la labra, ¿viste? Vos podés votar 10 canciones, pero si no vas a canto... Es una cuestión de responsabilidad propia, o sea, Claro. al ser autogestiva cada uno asume un rol de responsabilidad, Claro, de responsabilidad. estar, de ser, de participar. Entonces,
Juez, ¿es posible hablar de división de poderes cuando el único poder emana del pueblo? ¿No habíamos quedado en que uno de los rasgos fundamentales de la República era la soberanía popular? ¿Cómo funciona la República realmente? ¿Cuáles son los fundamentos para la división de poderes? ¿Para qué sirven? Si vos no le pones límites al poder, el poder abusa y viola los derechos de cada persona. Entonces, para resguardar los derechos de cada persona, se establecen determinadas reglas del sistema republicano. La primera, la división de poderes. Y para tener eso, vos tenés que tener jueces que no dependan del poderoso, que simplemente apliquen la ley, sea quien sea la parte, ¿no? Después los otros poderes son maneras de decir, bueno, quien ejecuta no legisla. Quien tiene que aplicar la ley no es el mismo tipo que hace la ley. ¿Y cómo se reparten sus funciones el poder legislativo, ejecutivo y judicial? El poder fundamental es el poder constituyente que se expresa en el Congreso, ¿verdad? Y en la legislatura. ¿Por qué? Porque es el hacedor de las leyes. Luego tenés el poder ejecutivo, que tiene que actuar en función de los mandatos, los ordenamientos que derivan de las deliberaciones del Congreso. El poder ejecutivo tiene que aplicar las políticas y las recomendaciones que decide el Congreso. Por eso, por ejemplo, cuando hay tratados internacionales o negociaciones de ese tipo, por más de que los gobiernos, o sea, el Poder Ejecutivo, firmen un tratado, esos tratados no entran en vigencia hasta que el Congreso y fundamentalmente el Senado lo ratifiquen plenamente. Y finalmente tenés la función de la justicia, que tiene que ser concentrada en la administración de la aplicación de las leyes, en velar por la correcta aplicación de las leyes, evitar las transgresiones, evitar las infracciones a la ley. Son tres poderes que deben estar separados, que de alguna manera establecen un mecanismo de contralor entre unos y otros. ¿Cuál es el alcance y cuáles son los límites de los tres poderes? ¿Cómo se controlan mutuamente? Por lo pronto, el Ejecutivo tiene la posibilidad de promover legislación, o sea, puede tomar la iniciativa y mandar leyes al Congreso para que las apruebe. Tiene además la facultad del veto, o sea, puede evitar que una legislación que considere el Ejecutivo que afecta muy negativamente la marcha de su plan de gobierno sea puesta en vigencia. Requiere mayorías especiales, etcétera, etcétera. Digo, desde el 94 hay un mecanismo que es el Consejo de la Magistratura, que justamente está integrado por representantes de los poderes y representantes corporativos de los abogados, que se encarga de la, buena medida, la selección y enjuiciamiento de los miembros del Poder Judicial. ¿Y cómo ejerce su rol de árbitro el Poder Judicial? ¿Cómo controla los demás poderes? Bueno, primero tiene un control de constitucionalidad amplio y de hecho muchas leyes que saca el Congreso y que sancionan el Poder Ejecutivo son cuestionadas judicialmente en su totalidad o en parte referida a la constitucionalidad de las mismas, ¿no? Y eso vale para elegir para las leyes, pero también vale para los actos del Poder Ejecutivo. Es decir, bueno, todo acto es sometido o puede ser sometido, si hay presunción de un delito, al control del Poder Judicial. Y más allá de lo que se espera de una república, ¿es efectiva esa división de poderes en la actualidad? Lo que hemos visto en los últimos tiempos a nivel mundial ha sido un crecimiento enorme de las jurisdicciones y las atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, de los gobiernos, en detrimento de los otros poderes del Estado. Y eso ha generado no pocos problemas, ¿verdad? Porque en muchos casos esto ha dado lugar a procesos muy acelerados de deslegitimación que realmente han complicado en muchos casos la vida de las democracias. Recapitulemos. La República delega sus poderes en tres organismos: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora, echemos mano a una metáfora culinaria. Si imaginamos la República como la cocina en que se producen, se ejecutan y se fiscalizan las leyes, el proceso se inicia con la acción del Poder Legislativo, que es el encargado de crearlas. Es el que aporta la receta, la modifica y la desarrolla, desde el proyecto de ley hasta su sanción. Una vez aprobadas, las leyes son puestas en práctica por el Poder Ejecutivo, que es el responsable de gestionarlas, mientras que el Poder Judicial fiscaliza la ejecución de esas leyes, cerciorándose de que se cumplan como es debido, e interviniendo cada vez que se presenta un conflicto. Así, los tres organismos se controlan mutuamente, vigilando que no haya contradicciones con el marco constitucional y reduciendo el margen de error en la gestión.
la cooperativa tiene un órgano conductor que es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene a su vez un estamento que es ejecutor, que es la mesa directiva, que está formada por el presidente, el secretario y el tesorero, que son los que asumen las tareas diarias, administrativas y sociales. La tarea del presidente, que es más social, tanto hacia afuera hacia adentro, en gestiones, la del tesorero, que es cuidar, como dice el tesoro de la cooperativa, la mosqueta. Según la necesidad se realizan reuniones del Consejo de Administración donde se debaten los problemas, las situaciones surgidas, las necesidades. Por ejemplo, hay que comprar una máquina y es un gasto muy importante, se le consulta a la gente si se puede seguir en adelante con esa gestión, se aprueba, fenómeno, y si no, se tira atrás. Y después está, en el caso mío, del o mío, que somos los síndicos, que somos los veedores de que se cumplan tanto el estatuto social como los reglamentos internos, como las leyes de aplicación, que nada se desmadre, y ahí se resuelve. Queda claro entonces que más que una división de poderes, la República es una división de organismos de poder, que operan en nombre del pueblo al que representan. Pero, ¿es pareja esa división? ¿Disponen del mismo poder el ejecutivo, el legislativo y el judicial? La respuesta parece variar de país en país. ¿Existen diferentes tipos de república? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un sistema presidencialista y uno parlamentario? El sistema parlamentario es un sistema en donde vos formás el gobierno sobre la base de una mayoría parlamentaria puntual. O sea, al día de hoy, en el Parlamento, supongamos, en el Parlamento argentino hay una coalición de fuerzas que puede formar una mayoría que pueda votar y prevalecer, y entonces el líder de esa mayoría se transforma en primer ministro y va a gobernar mientras tengan esa mayoría. Ahora, en un sistema presidencial, en cambio, vos no tenés esa necesidad. Vos sabés que sos electo presidente, durás 4 años y aunque pierdas el control del Parlamento, igual vas a seguir siendo gobierno. Solo que, claro, si no tenés el control del Parlamento, las tareas de tu gobierno se van a ver entorpecidas por esta dificultad que tenés para sacar las leyes que necesitas. ¿Cuál es el sistema que adoptamos nosotros? Nuestro sistema es fuertemente presidencialista, atenuado con la reforma del 94, pero nuestro sistema es presidencialista. ¿Por qué? ¿Qué ventajas ofrece el sistema presidencialista? Si uno mira América Latina, prácticamente todos los países, salvo los de tradición inglesa caribeña, tienen sistemas presidencialistas. Y que yo creo que eso tiene que ver con la necesidad de gobiernos, de ejecutivos más fuertes para poder superar las trabas de su desarrollo. Son sociedades que están en proceso de alguna manera de crecimiento todavía y de transformación, que tienen fuertes desequilibrios y marginaciones regionales y sociales, y entonces el deseable equilibrio es una cosa más difícil de lograr, y es más importante, o en general se ha valorado más, la capacidad de transformación. Entonces Latinoamérica tiene una tradición de sistemas presidencialistas. ¿En qué países se aplica el sistema parlamentario? El sistema parlamentario en general ha sido utilizado en países en donde no son repúblicas, sino son monarquías constitucionales, ¿verdad? Que es un sistema que tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo bueno de esos sistemas es que generan sistemas de bastante consenso una vez que están instalados. Lo malo es que cuando hay inestabilidad, cambian los gobiernos cada 2 minutos y es un despelote infernal, como está pasando en Bélgica, que hace 2 años que no tienen gobierno. Entonces es una cosa bastante complicada. Muchas veces se ha pensado que la solución a los problemas de América Latina, algunos problemas de crisis y de ingobernabilidad, podrían encontrarse, por ejemplo, en la adopción de un sistema de tipo parlamentario, pero no siempre ese ha sido el caso. Y yo creo que si se aplicara el régimen parlamentario, probablemente la inestabilidad política que la Argentina ha padecido durante tantos años se vería inclusive más agravada. ¿Por qué se vería agravada? Ningún sistema puede ser basado en la imitación o en la adopción de fórmulas que se dan en otros países, sino que tiene que responder a las costumbres, a las realidades, a las tradiciones nacionales. Simón Rodríguez
escribió una serie de textos en los cuales él decía que la fórmula fundamental para nosotros no era copiar nada de lo que se hiciera en el resto del mundo, sino que inventáramos nuestras propias instituciones políticas. O inventamos o erramos. Entonces, repasando, la república es una forma de gobierno mixto. Fue concebido en la Grecia antigua y retomada por la Roma clásica para equilibrar fuerzas, garantizar gobernabilidad y evitar derrocamientos permanentes. Y fue retomada por el ideario liberal de la Revolución Francesa y las revoluciones americanas como un modo de evitar tiranías y descentralizar el poder, entregándolo al pueblo. La república consiste básicamente en una división de organismos de poder. El legislativo, que crea las leyes, el ejecutivo, que las pone en práctica, y el judicial, que las regula, al mismo tiempo que los tres se fiscalizan entre sí. Pero la república, además, es un sistema que nos obliga a someter nuestras decisiones al debate. 1, 2, 3 veces y cuantas sean necesarias. Hasta que logren el máximo consenso posible y nos reflejen como sociedad. Hasta que representen la dirección elegida por el pueblo a través del voto a sus representantes. La república es un mecanismo aceitado que nos permite participar una y otra vez de nuestras acciones como nación. Hasta hacernos responsables de ellas. Hasta ser sus coautores. Ni sus víctimas, ni un simple instrumento. Coronando al pueblo como lo que es. El único soberano. Durante décadas, el federalismo fue la causa de los conflictos más sangrientos y las polémicas más acaloradas. Y aunque a esta altura de nuestra historia nadie parece oponérsele por principio, a la hora de ponerlo en práctica, de encontrarle un método, nunca parece haber acuerdo. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es que haya distintas provincias, distintos... Córdoba, San Luis, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba. La idea de que las provincias de nuestro país deben gozar del mismo grado de autonomía y que los recursos de la nación deben ser administrados equitativamente no parece estar en discusión desde hace mucho tiempo. Ya desde nuestra Constitución, la Argentina adopta el sistema federal por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes. Sin embargo, para cualquiera que haya recorrido el país o esté mínimamente informado, es evidente que existe un desajuste entre ese ideal y la realidad concreta. Que hay una brecha inmensa entre el desarrollo económico y social de algunas provincias y las necesidades que pasan otras. Y subsanar esas graves y dolorosas diferencias requiere de mecanismos mucho más complejos que una simple carta de intención. ¿En qué consiste exactamente el sistema federal? ¿Existen otras formas alternativas de organización? Hay como 3 líneas, ¿no? Está el unitarismo, que es la concentración, la confederación, que son estados miembros que pueden salir y entrar de la confederación según ellos quieran, y hay una práctica intermedia, que es el federalismo, ¿no? El federalismo es que las provincias tienen autonomía pero no tienen soberanía. ¿Qué significa esto? Que no se pueden separar de la república. Y uno cree que el federalismo es que las provincias tengan propios derechos, ¿no? Y que tengan sus propios derechos y que tengan la posibilidad de autodeterminarse en algunas cosas. Pero en realidad en el fundamento del federalismo está la idea de la desmonopolización del poder. Esas partes constitutivas de la nación, es decir, las provincias, tienen que tener autonomía para definir sus proyectos económicos en consonancia con la nación, sus especificidades culturales, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. No puede haber una centralización absoluta ni del poder, ni de la cultura, ni de la economía en un solo lugar. ¿Y cómo funciona el federalismo? ¿Cuáles son sus mecanismos?
Bueno, básicamente el modelo institucional argentino se sostiene sobre la división de poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. A nivel nacional esto tiene que ver con el ordenamiento de los derechos, garantías y obligaciones de toda la población de la Argentina. Se replica a niveles provinciales con el mismo esquema de distribución de los 3 poderes del Estado en un sistema de equilibrios, balances, donde cada uno tiene muy bien definida cuál es su facultad, la de los poderes legislativos, el ordenamiento de todas las leyes y normas, tanto nacionales como provinciales, cada una de las legislaturas. El judicial básicamente es similar, que es la administración de justicia y la implementación de esas leyes desde el punto de vista de su cumplimiento y su constitucionalidad. Y el Poder Ejecutivo desde la administración del Estado. No hay un solo gobierno, hay un gobierno central y gobiernos de cada una de las provincias, de cada uno de esos distritos. Las provincias tienen su propia constitución, donde ahí fijan sus normas y leyes que son provinciales. También a nivel de lo que es la seguridad interior, la seguridad de cada una de las provincias, cada provincia tiene su policía, pero a la vez existe una policía federal que tiene jurisdicción sobre lo que son delitos federales que abarcan a todo el país. También tienen una legislatura provincial. Eso en el plano interno, pero ¿cómo participan las provincias en las decisiones de la nación? ¿Cómo funciona el Congreso Nacional? Vos tenés 2 cámaras. Sobre una cámara, que es el Senado, se asienta el concepto federal. Sobre la otra cámara se asienta la representación básicamente popular. El pueblo entendido como tal. Los diputados, yo puedo ser elegida por la Ciudad de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires. En definitiva, mi deber como diputada es representar al pueblo de la nación argentina, me lo dice la Constitución. Los senadores deben representar a sus provincias, motivo por el cual en el Senado vos tenés el voto igualitario de todos los senadores y todas las provincias tienen 3 senadores. ¿Esa igualdad en la cantidad de senadores alcanza? ¿Funciona el federalismo? El federalismo en Argentina funciona. Lo que sucede es que hay una herencia muy pesada que tiene tanto el sistema federal como la economía en sí. ¿Y desde cuándo tenemos esta herencia? ¿La fuimos adquiriendo de a poco o la tenemos desde un principio de la Constitución de 1853? Creo que es una constitución muy federal en términos teóricos y que uno la lee y dice que es un modelo institucional muy bueno a seguir. De hecho, tiene vertientes del federalismo norteamericano que, haciendo un análisis político e institucional, es muy bueno como modelo a seguir. El problema es que por ahí llevar a la práctica esa Constitución del 53 en términos reales fue muy complicado. Primero, por el origen, porque por más que la Constitución haya sido un resultado equilibrado de aquella lucha no fue nada equilibrada y tampoco fue nada justa. Y el resultado lo escribieron los que ganaron esa pelea. Cuando decimos que nuestra nación elige gobernarse de acuerdo al sistema republicano, hablamos de su división de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Un mecanismo de relojería que permite un funcionamiento equilibrado y armonioso. Ahora bien, un gobierno federal garantiza a las provincias cierto grado de autonomía en términos administrativos, judiciales y políticos. La libertad para gobernarse a sí mismas como mejor les parezca, de acuerdo a su propia constitución provincial, sus necesidades particulares y sus costumbres. Eso sí, cada gobierno provincial reproduce a escala el mismo sistema de división de poderes en consonancia con la legislación nacional, sin contradecir el espíritu de la Constitución Nacional. De lo contrario, el funcionamiento de las instituciones provinciales y nacionales perdería coherencia, entraría en conflicto y colapsaría. De modo que cada provincia es soberana siempre y cuando no obstaculice el funcionamiento del Estado como un todo. Quizás una de las causas, si no la causa, de las fricciones tradicionales entre Buenos Aires y el interior, se encuentra en las querellas de la primera mitad del siglo XIX. Y es que hubo un tiempo en que la idea de federalismo no solo no era unánime, sino que dividía en 2 nuestro territorio y nuestra población. Una disputa que enfrentaba al mismo tiempo poderes territoriales y concepciones del Estado, y que se perpetuó durante décadas en una cruenta guerra civil. Un conflicto que aún hoy tiene sus resabios en lo más profundo del ser nacional. Federales contra unitarios, unitarios contra federales. Pero, ¿desde cuándo?
¿Cómo nace nuestro federalismo? El miedo que tienen los patriotas es la concentración de poder, es el monopolio. Entonces, es por eso que plantean el federalismo, no lo plantean por otra cosa. Y es muy interesante porque los verdaderos republicanos son aquellos que dividen el poder, son aquellos que descentralizan y que desmonopolizan el poder. Por eso ellos hablan de un federalismo interno, pero además de una confederación de naciones americanas. Es como un doble juego, ¿no? Al mismo tiempo que democratiza hacia adentro de las Provincias Unidas, está buscando una federación supranacional que es la Federación Americana. Eso es lo que no le permite a Buenos Aires, que quiere centralizar todo el poder a una costa de achicar el territorio nacional. No les importa las Misiones Orientales, no les importa Bolivia, no les importa Paraguay, no les importa Chile tampoco. Por lo tanto, apuestan a un país muy chico y gobernable desde la ciudad de Buenos Aires. Los federales lo que dicen es: repartamos el poder y tengamos una patria grande con la mayor cantidad de poder diseminado en la tierra, en el territorio. ¿Y esa hegemonía de Buenos Aires se reduce a lo económico o tiene un componente simbólico? A partir de la Constitución, después viene la generación del 80 y viene la construcción cultural de la argentinidad y la definición de nuestros, ya no de nuestros próceres guerreros, sino de nuestros próceres supuestamente intelectuales, de Sarmiento, de Roca, de Mitre, y bueno, y hacen una lectura de país que en realidad fue tratar de aplicar en la Argentina la visión extranjera de la Europa. Y cuando en realidad la Argentina no tenía mucho que ver socialmente, culturalmente con aquella Europa. Entonces podíamos tener un modelo institucional muy bueno, pero llevarlo a la práctica en nuestra realidad fue muy difícil y creo que anuló gran parte de nuestra diversidad cultural y de nuestra riqueza en aquella génesis de nación. Y creo que por ahí el resultado de la Constitución tuvo que ver con esa lucha y con esa dicotomía de blanco-negro que creo que nos signa a los argentinos desde aquella época histórica. La idea, digamos, de civilización y barbarie es una idea que surge en esa confrontación entre unitarios y federales y que de alguna manera se vuelve a reactualizar en algunos momentos de la Argentina del siglo XX, porque las confrontaciones, por ejemplo, de mitad del siglo XX, como peronismo-antiperonismo, que después siguieron en ciertos momentos, u otros escenarios políticos de la Argentina, volvieron a actualizar muchas de esas discusiones, ¿no es cierto? En el siglo XIX, la idea es construir en este territorio, que casualmente está en América Latina, un país europeo. Para ese proyecto lo que hace falta es trasplantar obreros y empresarios de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de los países supuestamente más avanzados del desarrollo industrial europeo, y trasplantarlos aquí para arrasar con lo que había en este suelo. ¿Y esa concepción no se prolonga de algún modo hasta nuestros días? ¿Qué postula hoy por hoy? Que la verdadera cultura o la auténtica cultura argentina estaría o en Buenos Aires o en el Río de la Plata o en la Pampa Húmeda, que es otra manera muy centralista, muy antifederal de pensar la Argentina. Se considera que la capital es maravillosa y va a ayudar a civilizar la barbarie, y eso es autoritarismo. Eso puede ser genocidio en algunos momentos, eso termina imponiendo la cultura de unos sobre la de los demás. Para mí el chamamé es... para mí no hay otra cosa que me llene más el alma que mi música. Claro, nosotros somos de diferentes provincias, pero venimos y nos unimos todos acá y ponele que entramos a bailar en una compañía o en un ballet y es como que te ponen en una estructura y nos hacen bailar a todos iguales y se pierde ese gustito que trae cada uno de su crianza, de su provincia. Entonces mucho federalismo ahí, o sea, no se encuentra. Eso es lo que a mí más me asusta y siempre estoy pensando, es que me voy volviendo uno más de acá. Sí. Y eso, o sea, digo, no, pará, yo no soy este. Entonces tenés que retrotraerte y volver y no, eso me asusta mucho.
historia de nuestro federalismo, entonces, se inicia con la lucha entre unitarios y federales por la coparticipación de los recursos aduaneros, conflicto que se resuelve con la victoria de Urquiza sobre Rosas en la Batalla de Caseros en 1852 y da pie a nuestra Constitución Nacional de 1853. Pero Buenos Aires recién acepta la Constitución en 1860, luego de imponer una serie de reformas que preservan sus intereses económicos y políticos. Lo que, por un lado, conserva los preceptos de federalismo desde lo teórico, pero por el otro los atenúa desde lo concreto. Argentina se vuelve federal en sus principios, pero algo unitaria en la práctica. Basta con echar un vistazo a la matriz que conforma el tendido del ferrocarril desde 1870 a 1914. Un esquema centralizado que se ramifica desde el puerto hacia el interior y que ilustra un modelo económico de exportación. Las materias primas viajan del interior al puerto y del puerto al exterior, más precisamente a Europa. Sin embargo, aún con voluntad política, el federalismo real no es un objetivo fácil. Y lograr una distribución justa y equitativa por momentos parece imposible. Por un lado, se trata de otorgar a cada provincia lo que merece por sus aportes y necesita para sus habitantes. Y por el otro, se trata de reparar las inmensas desigualdades entre provincia y provincia, en términos de desarrollo y bienestar. Los recursos nacionales no son ilimitados, y muchas veces lo que le conviene a una provincia no le conviene a la otra. El desafío es enorme y exige de nuestros representantes pericia y solidaridad. Un espíritu de cooperación que preserve los intereses de las provincias y los de la nación. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Con qué criterio administra sus recursos el Estado Nacional entre las provincias? Lo que se recauda a nivel nacional se distribuyen a las provincias a partir de un esquema que se llama coparticipación federal de impuestos, donde hay porcentajes que quedan en manos de la nación y un porcentaje se distribuye a las provincias. A la vez, las provincias también tienen una dirección de rentas, una dirección de impuestos que tienen la recaudación de impuestos provinciales. Tienen sus propios ingresos para complementarlos a los ingresos que reciben de la nación. Lo que sucede es que políticamente es como un desafío titánico en Argentina sentar a las 24 provincias junto con la nación para generar un nuevo esquema de distribución. Porque con razón y legitimidad cada uno de los distritos van a decir que merecen tener más recursos. No hay posibilidad, es muy difícil, objetivamente muy difícil. Entonces nosotros en cada impuesto decimos, bueno, este pedacito le damos una afectación específica al otro y vivimos rearmando un esquema que no termina de cerrar. Y en esta distribución de los recursos nacionales, ¿sigue habiendo centralización? ¿Sigue primando Buenos Aires? Hay mucho mito sobre Buenos Aires en términos de cuánto aporta a Buenos Aires y cuánto quita a Buenos Aires. Y en realidad las provincias que más aportan, que son Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, son más perjudicadas que las provincias como por ejemplo Catamarca o La Rioja, que no aportan tanto pero reciben mucho más justamente por su debilidad. Y me parece que en ese reparto desigual hay un gran espíritu federal. ¿Qué pasa cuando el Estado Nacional se desentiende de las provincias? Cuando se confunde autonomía con abandono. A partir de la década del 90 hubo un cambio a nivel de delegación de facultades o delegación de servicios. Por ejemplo, hasta la década del 90, tanto salud o educación estaban concentrados a nivel nacional. A partir de la década del 90 se transfirieron educación y salud a las provincias. Estos son dos ejemplos para decir, bueno, a nivel de servicios públicos, ¿qué es lo que está en responsabilidad de las provincias o en responsabilidad de la nación? Y esta lógica del Estado Nacional de abandonar sus responsabilidades, ¿se extendió a los recursos? Digo, ¿qué pasó con el patrimonio nacional? Y por ejemplo, los códigos de minería son provinciales. Básicamente, ¿por qué? Porque a partir del 94 es que se incrementan algunas determinaciones. Por ejemplo, nunca ninguna constitución hablaba acerca de los recursos naturales, salvo la del 49 que establecía lo de como de la nación. Pero en el 94 decía los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Como si tuviésemos 24 estados unitarios más que un estado federal. Pero esta retirada del Estado Nacional, ¿no debería acrecentar la autodeterminación de las provincias? Y cuando hay menos Estado Nacional, lo que hay es un sálvese quien pueda provincial, donde las provincias en realidad quedan libradas a su propio arbitrio,
Pero eso no es federalismo, eso es un sálvese quien pueda. El estallido del 2001 es un ejemplo claro de cuando tenés un gobierno central débil, políticamente pero también fiscalmente, o sea, a nivel de recursos y económicamente, genera descalabros de proporciones a nivel general que se traslada también a las provincias. Esa idea que se tiene de que con un gobierno central muy fuerte se ahoga a las provincias va en contra de cualquier lógica y sentido común. Digamos, vos tenés que tener un gobierno central fuerte. Detrás de ese gobierno central fuerte empiezan a fortalecerse las provincias. Yo creo que es un poco relativo eso del federalismo. O sea, lo que ha sido siempre en nuestra historia en general, ¿no? O sea, si está cambiando es lentamente, desde luego, ¿no? O sea, se pone de relieve cuando se pone en debate los regímenes de coparticipación federal, claro, de las provincias. Ahí es donde realmente el debate se pone picante, y bueno, ahí la lucha por llevarse un pedacito mayor de la torta es mortífera. Es ahí donde se ve realmente el caudillo federal con el poncho peleando por un poco más para su provincia, ¿no? Los de las provincias chicas siempre se quejan de lo que les toca a ellos y se comparan con lo que le toca a las demás provincias. Pero prácticamente en toda cuestión donde hay dinero de por medio siempre hay quejas, ¿no? O sea, por supuesto. Ninguna se queja porque le dan demasiado, ¿no? O sea, eso nunca lo dice, nunca lo he escuchado yo, no sé si lo han dicho, no creo. El rol del Estado Nacional, entonces, radica en garantizar el cumplimiento de la ley, promover el desarrollo productivo, administrar sus recursos entre las provincias y hacer las veces de árbitro entre intereses encontrados. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado se desentiende de sus funciones? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Estado Nacional no distribuyera los impuestos recaudados de manera equitativa? O decidiera no mediar en los conflictos entre los más poderosos y los menos poderosos. O resignara sus responsabilidades en salud y en educación abandonando a las provincias a su suerte. Para responder, basta con hacer un poco de memoria y remontarse a los tiempos del Estado ausente y sus consecuencias. Y recordar es un primer paso para evitar que se repita. Así es como hacia fines del siglo XX, nuestro Estado confunde su lógica con la del mercado y comienza a deshacerse de sus recursos, pensándolos como bienes y no como servicios. Y bajo el argumento de que dan pérdidas o no ofrecen ganancias, comienza a malvender sus empresas en privatizaciones vergonzosas. Sin medir el impacto que tienen estas medidas sobre la industria, la actividad, el mercado interno, el empleo y la población. Y usando como excusa los principios del federalismo, la autonomía de las provincias, el Estado se desentiende de su espíritu esencial, la distribución equitativa de los recursos nacionales, y abandona a las provincias a su suerte. Entonces cabe preguntarse, ¿qué debe pesar más? ¿La profundización del federalismo o el fortalecimiento del Estado Nacional? Creo que si se plantean esas dos opciones como una disyuntiva, como una dicotomía, es falso. A mi juicio, la Argentina necesita más federalismo y más Estado Nacional. El Estado no va a regular, ni pretende, ni conozco a nadie en este país que proponga que el Estado regule la vida de nadie. Creo que lo único que está en discusión es si necesitamos un Estado más fuerte porque queremos que garantice aún más los derechos de todos y de todas adentro de este país. ¿Y cuál es el deber del Estado Nacional en ese sentido? Fundamentalmente tener una mirada estratégica, ¿no?, sobre qué es lo que está ocurriendo en el país. Lo que hay que hacer es fundamentalmente buscar los desequilibrios, ¿no?, porque si vos tratás como igual a los desiguales estás cometiendo una injusticia. Necesitamos más redistribución económica, social, más justicia en términos de que somos una totalidad. No queremos ser simplemente una suma de partes, queremos ser un todo y no podemos aceptar que nadie crea que la vida de un argentino de una provincia vale más que la vida de otro argentino de otra provincia. ¿En qué aspectos te parece que deberíamos profundizar nuestro federalismo? Para mí, con relación a las políticas, el caso de la provincia de Salta, donde vas a una escuela pública y los chicos tienen religión.
Y ese es un tema, porque es una política nacional que no se implementa en la provincia. Por más que uno sea católico y pueda compartir, no está bien que reciban religión en un colegio público cuando tenemos la educación laica constitucionalmente hace muchos años, ¿no? ¿Y cuál sería la prioridad en el terreno político y económico? Hay un punto que los gobiernos federales esquivan, eluden permanentemente, que es su responsabilidad de cobrar impuestos. Porque si no cobran impuestos en su propia base impositiva, no pueden depositar toda la responsabilidad en el gobierno central. Lo que no implica que no tengan que exigir tanto al gobierno central como a sus pares, o sea, a sus otras provincias, sentarse a debatir y a discutir un nuevo esquema de distribución de recursos. Y pensando en un futuro, ¿con qué medidas podemos soñar más a largo plazo? La Argentina necesita una fuerte descentralización. Quiero que la capital federal salga de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto de la Patagonia era un buen proyecto, el proyecto alfonsinista, porque lo que hacía era descentralizar y poblar el sur, ¿no? Que era una de las grandes deudas que tenía la Argentina. Y al mismo tiempo lo que iba a permitir es una movilidad social ascendente muy fuerte. Por lo tanto, iba a perder centralidad a Buenos Aires como tal. ¿Y cómo ves el panorama hoy? ¿Nos sentimos más federales, los argentinos? A mí siempre me enseñaban que era más importante ser santiagueño que cualquier otra cosa. Y es como que la patria es Santiago del Estero, lo mismo el sanjuanino, y la patria es Córdoba para el cordobés, y así. O por ejemplo en los 90, que se decía que había provincias inviables, cual es una locura. Pensar en que hay provincias inviables. En cambio, ahora se está tratando de fomentar que haya un desarrollo equilibrado de las provincias, regiones, etc. Me parece que ha habido un quiebre en un momento histórico y que ahora de a poco, digamos, se está pensando en la nación. Eso me parece que estamos volviendo a tener una visión de país. Hoy hay muchos jóvenes que se sienten más argentinos que santiagueños o más argentinos que sanjuaninos, etc. Entonces, repasando. El federalismo es un sistema político que permite el control y la cooperación recíproca entre las provincias y el gobierno federal, evitando la concentración de poder. Y reconoce a las provincias cierto grado de autonomía, administración económica y financiera, constitución provincial, etc., supeditado a la Constitución y las leyes nacionales. Su estructura piramidal abarca al gobierno nacional y las provincias, que reproducen su división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y se dividen en municipios y comunas. Pero el federalismo también es una forma de organizar la distribución de recursos económicos recaudados mediante impuestos a los ciudadanos y empresas, la famosa coparticipación federal de impuestos. Y este es el terreno en el que se han presentado desde siempre las dificultades y los conflictos. El desafío de todo Estado es hacer realidad el ideal de justicia y equidad entre las provincias, sin confundir jamás el respeto por las autonomías con el abandono o la falta de apoyo. Las provincias deben recordarle al Estado Nacional lo que aprendimos dolorosamente no hace mucho en carne propia. En donde el Estado se debilita, el federalismo. Producir, producir, producir y distribuir es una respuesta posible. Solo así conseguiremos pasar de un federalismo formal a uno real y concreto, o lo que es lo mismo, una simple convivencia a una armonía verdadera. El federalismo retrocede.